expectativa en su tierra natal. Comienza su labor dedicado casi exclusivamente a la difusión de sus ideas, con la esperanza de crear una escuela de arte constructivo, capaz de sacudir y modificar las expresiones artísticas. Alumnos de esa corriente pintaron murales en diversas paredes de nuestra ciudad. Partimos en su búsqueda, guiados por el artista plástico Jorge Costa Arriola, para comprender un poco más el arte y cultura de Paysandú. Bueno, el mural este está ubicado en el hall principal o de entrada del Liceo número 1 y fue realizado por Daymán Antúnez, un alumno directo de Joaquín Torres García, en el año 1948. A mis espaldas existe otro mural que es realizado por Jorge Pérez Lynch, que no perteneció a la escuela de Torres García y sin embargo le quedaron los murales bastante parecidos. Lo de Daymán Antúnez es una especie de evolución de lo que hacía el maestro Torres García en su vida por Europa, sobre todo cuando fue a Barcelona. Daymán Antúnez era un hombre nacido aproximadamente en 1922 en Cerro Largo y falleció en el año 91 en Punta del Este, donde estaba residiendo últimamente. Fue un hombre muy especial, con una vida muy azarosa, trashumante, un hombre que se recorrió todo el mundo. Aparte de eso, era un muy buen retratista, vivía de eso, se caminaba todo el país, como decía él, y este mural lo hizo en su primera época, porque el taller de Torres García empezó a funcionar en 1942 al 45. Es decir, que Daymán Antúnez, cuando hace este mural, se había integrado al taller de Torres García en los primeros años. No tiene totalmente el estilo constructivista que le vamos a ver en los otros murales de Daymán, sumamente bajo en paleta, es decir, son azules terrosos, marrones, ocres, blancos y un azul que es casi una mezcla de blanco, azul y seguramente un poco de ocre. Pero esto es de una etapa del taller de Torres. Es un mural que tiene mucho que ver con la enseñanza, es decir, hasta un reloj de sol, los obreros, en todas sus etapas, y termina en la universidad. Es decir, es una simbología muy especial. El reloj ese de sol también tiene las medidas áureas, entonces eso le da la idea que ya el maestro había hecho su trabajo y su obra, ¿no? Con el caso de Torres García sobre Daymán Antúnez. Y en este caso Daymán Antúnez le puso el sur hacia arriba, exacto, como lo decía Torres García. Claro, exacto, dice, el sur es nuestro norte, decía, bueno, o el norte es nuestro sur. Entonces, pero la verdad que si uno se pone a mirar esto, son detalles que todos los estudiantes tendrían que mirarlo. Hay cosas muy interesantes. Nosotros hemos pasado, que hemos venido a este liceo, que hemos hecho liceo preparatorio, es decir, hace muchos años evidentemente, muchas veces lo habíamos estudiado, pero muchas veces también pasábamos y los muchachos pasan por el costado sin darse cuenta de la magnitud de la obra de este hombre, ¿no? El caso de este fue hecho por Jorge Pérez Lynch, que no era sanducero, pero estuvo durante muchos años en Paysandú, inclusive fue importante profesor de la Escuela Municipal de Artes Plásticas en aquel momento. Y Jorge Pérez Lynch era un hombre que era profesor de francés y un buen dibujante, ceramista, escultor, de la que tenemos pocas obras en Paysandú, de acuerdo a la magnitud de lo que hacía. Y acá, en el caso de esto, en 1949, siendo el profesor de este liceo, pintó este mural que es mucho más dedicado a la juventud, inclusive tiene un trozo de Ariel de Rodó.
es decir, como elemento decorativo, pero a su vez que deja, dice, el espíritu de la juventud es un terreno generoso donde la simiente de una palabra oportuna suele rendir en corto tiempo los frutos de una inmortal vegetación. La simbología es muy importante en el mural, sobre todo en todos los murales, pero en este más, es decir, aparece desde la meseta de Artigas, un hombre a caballo, que es el símbolo de la libertad, el puerto, el trabajo, los niños jugando, los estudiantes, toda una simbología que tiene mucho que ver para el lugar donde fue hecho, ¿no? Es decir, estamos hablando de que está hecho en un liceo donde han pasado muchas generaciones de sanduceros. El caso de este mural, Pierre Fosset fue un francés que llegó al Uruguay y que empezó a realizar trabajos de ilustraciones. Trabajó para una cantidad de revistas de aquel momento y de diarios. Lo que hacía después Pierre Fosset era enseñar. En el caso particular de este mural, está ubicado en lo que era el ex Banco Mercantil de Río de la Plata y ahora son las oficinas comerciales de UTE. Ese mural que tiene una simbología muy especial, porque es toda una historia de Paysandú, desde la fábrica, la parte histórica, los indios, hay una especie de recorrida cronológica desde la fundación de Paysandú hasta prácticamente nuestros días. Pierre Fosset hizo varios murales, sobre todo en el este de Montevideo, pero acá en Paysandú es el único que hay. Lo interesante es que está en un lugar céntrico de Paysandú, que mucha gente no lo conoce porque no ha tenido oportunidad de entrar a esa parte de la oficina de UTE, o de repente no lo conocía cuando estaba en el banco y que después tuvo el Banco República, ¿no? Todos los entes oficiales tendrían que tener un porcentaje de su obra civil dedicado a una parte artística. Por ejemplo, puede ser una escultura, puede ser un mural, como en el caso de o podría ser, otro tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo en la parte de muralista hay varios lugares del país donde han integrado murales a su estructura y han quedado muy bien. Bueno, lamentablemente es una cosa que se fue perdiendo con el tiempo, pero la ley todavía existe. Este mural, que mucha gente de Paysandú desconoce porque hace muchos años que está oculto por distintos negocios, se hizo para el Banco del Litoral. Representa el éxodo del pueblo oriental y, como nota anecdótica, lo hizo Daymán Antunes en aquel momento y empleó como modelo de la mayoría de los personajes que van en el éxodo a propios funcionarios del banco. Funcionarios, gerentes, directores. Entonces uno, cuando ve el mural, reconoce a fulano, a mengano, que eran gente que era muy conocida, y a veces lo único que le hace es cambiarle, ponerle bigote o ponerle un sombrero, ponerle barba, pero son los mismos personajes que digamos que estaban en el banco en ese momento, o inclusive algunos clientes del banco. Es decir, es una manera también de humanizar un mural histórico.
porque los murales históricos a veces quedan como con personajes de yeso. Esto no, estos son personajes de carne y hueso, casi diríamos. Los murales han quedado como testigos de otra época, como un mensaje futuro del progreso que hoy falta. Algunos de ellos están ocultos, en salones cerrados al público, como esperando un conjuro que los libere, para que los ojos de los sanduceros vuelvan a posarse en los símbolos constructivistas y reciban el mensaje que representan. Este mural tiene 25 metros de largo por 6 de altura. Es el mural más grande que hay de la época constructivista en todo el interior del Uruguay. Y no sé si en Montevideo ahora hay uno igual. Está hecho por un sanducero. Este sanducero, José Alberto Saint-Romain, nació el 21 de septiembre de 1909. Pero fue alumno de Torres García, directamente un alumno de Torres García. Y era nacido justamente en lo repetir en Paysandú. Lo interesante de todo esto es que esto tiene toda una trayectoria, este mural, y una lectura. Es decir, empieza de la época indígena y termina en la época prácticamente la actual. Este fue hecho en 1957, cuando en el caso concreto, este edificio se hizo para la Caja Nacional, de ahorro postal en aquel tiempo. Este mural está hecho al fresco y seguramente, si ustedes lo ven, tiene colores de una paleta muy baja. Lo que se hacía era, sobre la pared recién hecha, se marcaba y se empezaba a pintar. Pero se hacía con tierras de colores, con algún aglutinante que a veces era aceite de linaza y algunas otras cosas más, y entonces eso permitía que, si ustedes ven, esto queda como metido en la pared, ¿no? Es decir, inclusive ustedes ven que esto no tiene una línea nítida, sino que está hecho primero la línea negra, es decir, primero el dibujo, después la línea negra o la línea oscura, y después se le van agregando los colores, es decir, con una idea que los constructivistas lo usaron bastante, que ningún color, vamos a decir, está pegado uno al otro el mismo color. Eso es una de las cosas que más le llama la atención a todo el mundo. Esto tiene evidentemente toda una historia sobre Paysandú, ¿no? Es decir, si uno se pone a ver, es decir, desde Artigas, desde los veleros, los indios, la familia, el ombú de calle Soriano. La basílica, escuelas, el Ateneo, el ferrocarril. Los barcos en el río, la carreta, bueno, después las fábricas, los camiones. Y así todo esto tiene una simbología muy interesante que digo que no se podía perder. O sea, a pesar de lo que es una cosa muy grande para mantenerlo, pues no se podía perder.
Y este mural es un mural de Daymán Antunes de la época constructivista pura, donde tiene 3 colores básicos, el amarillo, el rojo y el azul, más el blanco y el negro, que eran los otros colores que usaba Torres García en sus definiciones de los murales constructivistas. Todos los murales constructivistas tienen una simbología. Tienen, aparte de tener símbolos clásicos del constructivismo, como son el sol, la balanza, la gente, el símbolo del puerto, algunos elementos como trigo o algo parecido, que están también puestos. En algunas cosas Torres García pone elementos femeninos o masculinos. Todo eso está hecho con las medidas áureas, de tal manera que cualquiera de los espacios que tiene el mural, si uno lo mide, tiene una relación áurea entre sí y entre todo el mural entero, ¿no? Por eso es que vale la pena a veces tener una lectura. Seguramente que este mural está relacionado mucho con el trabajo. En el caso del universo constructivista, que es a lo que se tiende, es un mural que tiene, se dice, todas las cosas en un solo plano. Este mural es muy parecido al otro en cuanto a su contexto. Estamos hablando de Juan Bosco Urruti, que es un señor de Guichón. Si ustedes ven este mural, tiene la misma concepción constructivista de lo del maestro Daymán Antunes. 380, claro, el kilómetro Paysandú, el pez, alguna simbología también de algo de trigo, seguramente. Algunos números que en el caso de aquel no sé qué quiso poner, pero generalmente él lo hace con la idea de mostrar algo, es decir, figuras más masculinas, o decir, seguramente obreros, por la posición que están ahí. Una figura femenina más abajo, una botella con una N de norteñe, lo de Paicuero, Copay, el telégrafo, es decir, un barco en el puerto, si ustedes ven acá, ven clarísimo un barco, es decir, tiene toda una simbología, pero aparte de eso, tiene una lectura. Está mostrando un Paysandú que en aquel momento, en el año 63, estaba todavía bastante vigente. Y este mural fue realizado por los alumnos del Taller Municipal de Artes Plásticas, que en aquel momento era dirigido por Guillermo Fernández, que fue alumno de Torres García, directamente alumno de Torres García. Es decir, si ustedes ven, también es un mural constructivista, es decir, con una concepción muy limpia. Este mural está previsto justamente para complementar lo que fue la decoración general de la exposición. Es decir, en aquel momento tenía un espejo de agua, y era una cosa muy, muy agradable. Yo me acuerdo, estaba muy bien iluminado, y era la entrada directa de la exposición, ¿no? En 1990 se pinta en Paysandú el último mural construido por un alumno directo de Joaquín Torres García, el maestro Daymán Antunes. Profesor, no se anima a ver. Y pensé que me iba a mandar a liar. Y me salió con una, pero para mí sería un orgullo pintarlo. En esa primera foto él está diseñándolo y después lentamente hasta terminarlo, ¿verdad? Y al final él pone Gutenberg para asociarlo con la imprenta donde estaba o donde fue hecho. No olvidemos que Daymán, según él, era el último hombre vivo de nada menos que de la escuela de Torres García. Torres García plasmó un mundo poblado de símbolos. Símbolos que al actuar sobre el inconsciente del observador intentan modificar su destino. El artista, poseedor de atributos espirituales, transmite su invocación para que el observador participe y se integre a ese universo. Este poder místico de convocatoria que actúa en el inconsciente colectivo representa una suerte de conjuro que nos eleva hacia ese mundo ideal. Este es el mensaje final de constructivismo